Buen día. Bien, nuevamente por aquí. Mi nombre es Josué Pineda, instructor de la tecnología en gestión eficiente de la energía. Este es material de apoyo para poder trabajar, pues digamos que las guías que debemos hacer en esta tecnología. Aquí nos menciona la guía que para poder hacer o lograr este análisis y comprender el comportamiento de la corriente eléctrica en DC y AC, vayamos al componente formativo de principios de circuitos eléctricos. Y como siempre nos da una duración, unos materiales de formación y nos dice definitivamente es importante que haga la lectura y el análisis del componente de circuitos eléctricos para que pueda hacer entrega de las evidencias que se presentan a continuación. Las evidencias corresponden al taller Leyes Kirchhoff y potencia eléctrica en DC y AC monofásico. ¿Mm? Entonces ahí está, pues digamos, cómo se llama, los lineamientos de la evidencia, el producto a entregar y también debemos de hacer la entrega de la evidencia, mapa conceptual y circuitos trifásicos. ¿Listo? Entonces, básicamente, pues ahí está los lineamientos. Recuérdese que eh, esta guía pues me está diciendo el paso a paso de lo que debo hacer. Nótese que aquí, por ejemplo, ya me dice que vaya a simular el comportamiento de la corriente eléctrica en DC y AC y también me habla de la guía de principios y circuitos eléctricos y después entonces me habla de que tenemos que mirar el anexo de simulación de circuitos con el programa Proteus, que observen esa introducción a la simulación del programa Proteus. ¿Listo? Ok, entonces básicamente pues ya tendríamos varias actividades. Aquí están, digamos que esas actividades que tienen que ver con simulación de circuitos eléctricos y lógicamente tienen que ver con la parte de los principios como tal. Mire que aquí ya aparece otra guía, pero la guía me dice que principios de medidas eléctricas y ese corresponde a otro apartado. Entonces ahí no voy a concentrarme, sino vamos a trabajar todo lo de circuitos eléctricos y yo ya tengo aquí el material abierto. Entonces recuérdese que en el curso que estamos ejecutando, pues usted lo que va a hacer es que va a observar, digamos, paso a paso consecutivo eh, los diferentes contenidos. Entonces, aquí estamos en la fase de análisis, vamos por el material de formación, ya vimos conceptos básicos de electricidad, ya vamos para circuitos eléctricos, sigue principios y medidas y después recursos energéticos de acuerdo con el aprovechamiento y el impacto ambiental. Al darle clic aquí en principios de circuitos eléctricos se me va a abrir este material y pues ya podemos progresar, ¿no? Empezar con este material. Principio de circuitos eléctricos. La electricidad es la más flexible y versátil de todas las formas de energía existentes. En el hogar, la electricidad proporciona energía y comodidad en la refrigeración, la cocina, el televisor y muchos otros servicios. Conocer el concepto de circuito eléctrico y comprender la relación entre los parámetros fundamentales permitirá entender cómo funcionan las numerosas aplicaciones, tanto domésticas como industriales, que tiene la electricidad. Entonces aquí miramos el contenido. El contenido pues tiene que ver con una introducción, unos circuitos eléctricos, la potencia eléctrica, los circuitos trifásicos, el software de simulación de los circuitos eléctricos. Como ya vimos, hay un síntesis y hay una actividad didáctica. Este material corresponde pues al ecosistema de recursos digitales del SENA. Aquí está pues el licenciamiento Creative Commons que me permite pues trabajar esto como digamos que una versión libre de contenido, ¿listo? Entonces es un Creative Commons para que podamos trabajar. Aquí ya podemos ingresar al contenido o con los botones que hay abajo, entonces simplemente ingresemos al contenido. Para dar cuenta de las generalidades de este componente de formación, consulte el siguiente video. Entonces ya tenemos ahí unos principios de circuitos eléctricos.
El ecosistema de circuitos digitales, pues también tiene un canal de YouTube y usted puede mirar ese canal. Aquí voy a hacer la apertura. Vamos a ver. Ok. Acá más o menos por aquí, porque aquí debe haber como algo de división de pantalla para trabajar. Y vamos a ver, a reproducir. Vamos a ver qué tal está este internet. En esta unidad se presenta el funcionamiento de un circuito eléctrico. Bueno, quiero pedir disculpas, pero esto puede pasar, ¿no? Yo tengo aquí una doble pantalla y eh, la doble pantalla, digamos que genera dos ingresos de video. Y en este momento, pues la verdad, el video que estaba saliendo no tenía sonido por esa doble pantalla. ¿Listo? Entonces vamos a continuar ahí nuevamente con ese video. Principios de circuitos eléctricos. Introducción. ¿Alguna vez ha pensado de qué modo utiliza la electricidad? La electricidad es la más flexible y versátil de todas las formas de energía existentes. Son numerosas las aplicaciones tanto domésticas como industriales de la electricidad. En el hogar, por ejemplo, la electricidad proporciona energía y comodidad en la refrigeración, la cocina, el televisor, entre muchos otros. Es la fuente que proporciona luz para las lámparas, calor para la calefacción y energía para los aparatos de televisión y radio, solo por nombrar algunos. Puede hacer que se encienda cualquier dispositivo o aparato eléctrico tan solo con oprimir un botón, pero cuando presiona el mismo, ¿sabe por qué se encienden los dispositivos? ¿Cómo funciona el mismo? Para que funcione se necesita una trayectoria o un circuito eléctrico. En esta unidad se presenta el funcionamiento de un circuito eléctrico, sus configuraciones básicas y las leyes fundamentales que los rigen. Bienvenidos. Ok, no, pues está interesante. Aquí que me dice, bienvenidos al componente de principios de circuitos eléctricos y viene el botoncito para continuar. Listo. Entonces, nótese que esa interacción es extremadamente fácil como tal. Voy a colocar aquí la inteligencia artificial de una vez. Acuérdense, chicos y chicas, que el Read Aloud, que es una extensión, ya tiene aquí, digamos que las posibilidades de hacer la lectura. Entonces, aquí ya guardo la información que viene en esta página. Y yo voy a aprovechar y voy bajando y pues lo que yo quiera que lea esa herramienta, pues lo va a leer. Circuitos eléctricos. Ok, entonces empecemos. Doy clic derecho y voy al Read Text. Los circuitos son interconexiones de varios componentes eléctricos que permiten el flujo de la electricidad. Cada uno se distingue según su configuración, lográndose diferenciar entre circuitos en serie y paralelos o incluso el mixto. A su vez, hay leyes e información que se debe conocer a la hora de entender cómo funcionan los mismos, los cuales se abordarán a continuación. Bueno, entonces vamos con 1.1, circuito en serie y paralelo. ¿Listo?
Como se observó, un circuito eléctrico es la interconexión de dos o más componentes eléctricos. Dichos componentes son básicamente los conductores por los cuales fluye la corriente, la fuente o generador y el receptor o elemento que actúa como resistencia. Bueno, entonces aquí tenemos un circuito simple y ahí me está diciendo pues la polaridad de la batería. Normalmente sobresale la polaridad positiva y va a una carga y después la continúa hacia la negativa. Y aquí estaría como el circuito, ¿cierto? Entonces aquí está el circuito de simplemente encender directamente con la batería o en directo. Y aquí lo que tenemos ya es un interruptor que me permite pues parar esa situación. ¿Listo? Bueno, me imagino que esto es una pequeña explicación de la situación. Para que exista una corriente eléctrica se requiere la conexión entre la fuente y la resistencia formando así un circuito cerrado. Por ejemplo, una bombilla conectada a una pila forma un circuito cerrado. La corriente va desde el terminal negativo, guión, pasa por la lámpara, llega al borde positivo, y continúa su recorrido por dentro de la pila desde este terminal positivo, y hasta el terminal negativo, guión. Mientras esta trayectoria no esté interrumpida se trata de un circuito cerrado y la corriente fluye. Si se interrumpe el camino en cualquier punto no hay flujo de corriente eléctrica y se trata de un circuito abierto. En este caso la corriente eléctrica es igual a cero. Esto es lo que sucede cuando se abre un interruptor switch o cuando se quema una de las cargas. Todas las cargas dejarán de trabajar. Pues no hay manera de que la corriente complete el circuito de regreso a la fuente. Ok. Entonces aquí tenemos la figura 3, el circuito, un interruptor está encendido, ok. Simplemente entonces lo que vamos a tener, pues digamos que el interruptor me da la posibilidad de cerrar o abrir el circuito. ¿Listo? Bueno, es básico lo que están explicando acá. Ahora, en un circuito eléctrico la resistencia también es conocida como carga eléctrica, la cual representa cualquier dispositivo eléctrico que se conecte a una fuente de voltaje. Por lo tanto, en un circuito puede haber más de una carga o resistencia y estas se pueden conectar de dos maneras, en serie y en paralelo. A continuación, se explican estos dos tipos de conexiones. Bueno, entonces aquí hay dos contenidos en una misma sección, ¿cierto? Lo que es el circuito serie y el circuito paralelo. Entonces démonos primero a la tarea de entender qué sería como ese circuito serie. En un circuito en serie los aparatos receptores, cargas o resistencias, están conectados uno tras otro, de tal manera que existe solamente una trayectoria para los electrones. Esto hace que la misma corriente fluya a través de todas las resistencias. Sin embargo, el voltaje se dividirá entre ellas. Así pues, al sumar los voltajes de todas las cargas, el resultado debe equivaler al voltaje de la fuente. Un circuito en serie es de todos o ninguno, en el que funciona todo o nada. Todos están familiarizados con las series de bombillos para el árbol de Navidad, ejemplo clásico de este tipo de conexión. Cuando uno de ellos se funde se apagan todos los bombillos y cambiando el bombillo defectuoso se permite nuevamente el paso de la corriente por todo el circuito. Listo, es válido entonces esa situación. Entonces, ¿qué pasa si quito un bombillo? Pues prácticamente lo que hago es abrir el circuito. Estoy haciendo la misma tarea que hace el interruptor al quitar un bombillo. Listo. Ahora, bueno, aquí que nos debe quedar claro que la corriente es una sola y cuando yo la mido, pues entonces ella está alrededor de la situación. Ahora vamos a mirar circuito. Ah, bueno, si quiero colocar un amperímetro, pues lo debo colocar en serie, porque quiero mirar precisamente la corriente. Y el aparato, pues para esa situación se llama amperímetro. Circuitos en paralelo. Cuando dos o más aparatos se conectan a una fuente de energía de tal manera que la corriente total se divide, circulando los electrones a través de cada aparato en una trayectoria separada, se dice que los aparatos, cargas o resistencias, están conectados en paralelo. Se caracteriza porque los extremos de las resistencias van unidos a un mismo punto y el voltaje es el mismo en todas ellas. Así pues, la suma de la corriente de cada resistencia es igual a la corriente que entrega la fuente. Todo el mundo usa circuitos en paralelo. Las diferentes lámparas y aparatos eléctricos de una casa se conectan en paralelo para poder operar independientemente.
Si los aparatos tienen que ponerse a funcionar y desconectarse por separado, sin afectar a otros, tienen que conectarse en paralelo. Bueno, aquí entonces vamos a ver una gráfica. Eh, ¿Qué es en paralelo? Entonces, podríamos decir que aquí son dos bombillos y dos de sus puntos están hacia el positivo y los otros dos de sus puntos están hacia el negativo. ¿Listo? Eh, Mire esta gráfica que está alrededor. Digamos que al lado, la que me muestra este círculo es prácticamente lo mismo, ¿cierto? Dos de sus puntos están al negativo y dos de sus puntos están hacia. Ok, bueno, aquí algo pasó con la parte del record. Estoy cuadrando aquí una situación que pasó con la parte del récord. ¿Listo? Bueno, listo. Bueno, entonces parece que ser que sí está grabando. Denme un momento. Ah, ok, sí está grabando. Listo. Entonces continuemos sin ningún problema. 1.2, la ley de Ohm. Les venía diciendo que la ley de Ohm muestra la relación entre la tensión y la corriente y la resistencia en un circuito eléctrico. Y aquí hay una forma de referenciar, de hacer una cita bibliográfica excelente. El apellido, coma, el año y la página. Por lo general la gente obvia la página. Mire que en la segunda, en la segunda se está obviando la página. Para mí la página es muy importante porque uno no lee todo el texto para sacar una cita bibliográfica. Entonces, esto permite que se haga, digamos que, una buena referenciación. Esta relación fue enunciada por el físico alemán George Simon Ohm. Entonces, digamos que dentro de las cuestiones que me gusta respetar es que nosotros somos ingenieros o trabajamos en la ingeniería eléctrica. Hay dos tipos de líneas, está la línea tecnológica, está la línea científica. Y en la línea tecnológica ha venido la formación por ciclos propedéuticos que tiene que ver con el técnico, el tecnólogo y el universitario. Y en esa medida, pues entonces se hace una persona, digamos que se forma como universitario, como ingeniero electricista. Pero nuestros principios se deben a la física. Y en este caso, pues es de la física eléctrica. Hay una línea de investigación que se llama la física electromagnética. Entonces es parte, digamos que, de lo que nosotros hacemos, ¿sí? El físico alemán aquí es Georg Simon Ohm y ahí está la referenciación. Entonces la diferencia de potencial a través de una resistencia es directamente proporcional a la corriente que circula por la misma. Y cuando nosotros miramos como que la definición matemática, pues lo que me dice que si es directamente proporcional, lo que voy a encontrar es una multiplicación. Aquí hay una nota de cómo se representa matemáticamente y se puede descargar esa situación. A continuación se verán dos puntos importantes al hablar de la ley de Ohm, su aplicación en los circuitos serie y en los circuitos paralelos. Listo. Entonces, sigamos ahí con nuestras herramientas. De acuerdo con la ley de Ohm, el voltaje en una resistencia es igual al producto de la corriente por la resistencia, V igual a I. La corriente del circuito depende del voltaje de la fuente y de la resistencia.
En este caso, por tratarse de una conexión en serie de varias resistencias, con corriente constante, el voltaje en cada una de ellas depende del valor de su resistencia. Así pues, cuando hay varias resistencias en serie, el voltaje de la fuente se divide entre ellas. Entre mayor sea la resistencia, mayor es el voltaje que le toca. Se cumple que Se cumple que la suma de los voltajes individuales es igual al voltaje total aplicado en la línea. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir esta situación? Yo tengo aquí en el ejemplo, yo tengo una fuente de 9 voltios, ¿cierto? Y si yo hoy miro, tengo una resistencia de 100 ohms, 300 ohms y 200 ohms. ¿Listo? Si no está activado el interruptor, pues no va a pasar nada, simplemente no hay tensión y las tensiones se verían en cero. Pero si está el interruptor, pues lo que voy a ver es que se me va a generar unas tensiones dependiendo de la situación de la resistencia. Entonces, por lo que están en serie, pues lo que yo tengo es que tengo el mismo nivel de corriente, pero me está dividiendo de una forma diferente la tensión, es decir, el consumo de energía. Entonces, en este ejemplo me está diciendo que 1.5 voltios para la resistencia de 100 ohm, 4.5 para la de 300 ohm y 3 voltios para la de 200 ohm. Si ustedes observan lo que acabamos de leer, dice que la suma de las tensiones individuales, entonces 1.5 más 4.5, entonces serían 6. Y 3 de la última, pues me darían 9. Entonces, cuando estoy sumando, pues esas tensiones me va a dar la misma situación. Y aquí entonces me dice 1.5 más 4.5 más 3 sería 9, pero porque estoy en un circuito eh, de tipo serie. Voy al material que está al lado. Bueno, recuérdense chicos que cuando están navegando, pues tienen que estar pendientes de esas situaciones porque si no, pues de pronto ustedes siguen derecho y hay algunas plataformas que cuentan ese avance, de podríamos acuerdo con la decir. ley de Ohm, el voltaje es igual al valor de la corriente multiplicada por la resistencia. V igual a I. La corriente en cada una de las resistencias es inversamente proporcional al valor de su resistencia. En este caso, hay varias resistencias en paralelo y el voltaje en ellas es el mismo. La corriente de la fuente se divide entre ellas y la suma de las corrientes individuales es igual a la que viene de la fuente. Ok. A menor resistencia, mayor corriente y a mayor resistencia, menor corriente. ¿Es verdad? Porque es la oposición, ¿no? Se define que la resistencia es la oposición. La corriente total en un circuito en paralelo es la suma de las corrientes individuales. Entonces, mira la siguiente situación. Aquí yo tengo mi tensión de ingreso, 9 voltios. Eh, y aquí empieza pues a generar una situación de que está pidiendo corriente. ¿Cuánto nivel de corriente está pidiendo? Pues estaría pidiendo la sumatoria de qué? De cada una de las corrientes que se están consumiendo en los elementos. Entonces, 9 amperios, el de 1 ohm, 4.5 amperios, el de 2 ohm y 3 amperios, el de 3 ohm. Entonces, si nosotros vamos y colocamos, digamos que 3 amperímetros. Los amperímetros están colocados en serie con la resistencia, pero están colocados en paralelo con la fuente. Entonces es bien clara esa aplicación. Y si nosotros, pues lógicamente sumamos 9 ¿m? Más 4.5 me daría 13.5, más 3 me daría 16.5 acá. Y aquí, si yo coloco un medidor de tensión, así sea en la última resistencia, como todas están en paralelo, pues entonces el nivel de tensión es de 9 voltios. ¿Listo? Eh, ok, ahí está, digamos que la situación. Yo hubiera colocado este medidor, lo hubiera colocado de pronto aquí, pero pues es la misma situación, ¿no? La misma situación. Bueno, ley de Watt. Ley de Watt. Bueno,
Bueno, vamos bien, vamos chequeando. Al mismo tiempo que se va dando la actividad, pues se va chequeando que todo esté saliendo bien. James Watt realizó los trabajos que llevaron al restablecimiento de los conceptos de potencia. Y otra vez, entonces me dice, se dice en Mantilla, 1985, página 20, la cual indica que la potencia eléctrica suministrada por un receptor es directamente proporcional a la tensión del circuito y a la intensidad de corriente. Entonces, aquí ya expresan matemáticamente que la potencia en vatios es igual a la tensión en voltios por la intensidad en amperios. Matemáticamente tengo la representación de la variable potencia, tengo aparte, pues tengo que tener en cuenta las unidades que serían vatios, la representación de tensión que sería V de volt o de voltaje también, en honor a volta, y la corriente, ¿sí? Sería amperios, ¿listo? Bueno, entonces aquí está como, pues bien, suponga que tiene dos circuitos, cada uno con una resistencia de un valor diferente, R1, R2, conectado con un amperímetro y una fuente de tensión de 125 voltios, como se muestra en la figura. Entonces esta es la figura que vamos a aclarar. ¿Listo? Entonces aquí vemos la fuente, tengo las resistencias y tengo un medidor. En este me está diciendo que es 6 amperios y en este me está diciendo 12 amperios. Entonces, ¿qué es lo que probablemente nos estén preguntando? Pues si ya tengo el voltaje, tengo la corriente, podría de pronto hallar el valor de las resistencias y también hallar el valor de la potencia. ¿Listo? Entonces, observemos qué nos quiere decir, digamos que este ejercicio. En estas condiciones, el amperímetro del primer circuito marca 6A, es decir, a través de la resistencia R1 ha pasado en un segundo una carga de 6 coulombios. Se puede decir que en el primer circuito se ha realizado un trabajo de 6 coulombios en un tiempo, t, de un segundo. Por otra parte, en el segundo circuito el amperímetro marca 12A, es decir, en este circuito el trabajo es de 12 coulombios en un tiempo, t, de un segundo. Observe que en un mismo tiempo, t, de un segundo, en la resistencia del segundo circuito se ha realizado el doble del trabajo que se realiza en la resistencia del primer circuito. De manera que se puede decir que el segundo circuito es el de mayor potencia. Se acaba de ver que para una misma diferencia de potencial, la potencia de una resistencia se manifiesta por el consumo de amperios, a mayor intensidad, mayor potencia. Por otra parte, para una resistencia determinada, la intensidad variará al variar la tensión, aumentará cuando aumente la tensión y disminuirá cuando disminuya la tensión, por lo cual se deduce que... Bueno, aquí hay una deducción, pero antes de que entremos a la deducción, quiero comentarles una situación. Yo tengo una toma corriente y en la toma corriente se va a poner esa resistencia, es decir, yo voy a poner un aparato cualquiera. Quiere decir que en la realidad, pues lo que se coloca es que tenemos unos niveles de tensión que medianamente pues se controlan y hay una regulación para esa situación y esa es la variable controlada. Pero definitivamente, igual que en este ejemplo, la variable no controlada serían los amperios, porque eso depende de la carga que nos van a poner. Entonces, es diferente que de pronto una persona ponga un televisor a que la persona de pronto ponga una lavadora o ya un motor industrial. ¿Qué va a pasar? Pues estos elementos en algún lado deben de tener una protección y si la corriente de consumo supera la corriente de la protección, pues entonces la protección se va a disparar. Ese sería como el ejemplo que quería darles en esa situación. La potencia, a veces nosotros, pues digamos que medianamente la calculamos, pero quien en realidad maneja la potencia es el consumidor final, ¿no? Bien, entonces la potencia es igual al voltaje por la corriente. La unidad de potencia empleada en electricidad es el vatio que se presenta con la letra W en honor a watt, siendo su equivalente mecánico el julio por segundo. Bueno, aquí ya empezaron a hablar de los equivalentes mecánicos, ¿no? Porque pues cuando uno habla de física eléctrica, pues se acuerda de lo que era mecánica clásica
y habla de lo que es física mecánica. Un vatio es la potencia de un receptor que consume un amperio cuando se aplica una tensión o un voltio. Bueno, aquí están dos ejemplos. Una resistencia consume 12 amperios cuando la tensión es de 100 voltios y desarrolla una potencia de ¿cuánto? Entonces simplemente multiplico la corriente por el voltaje y eso me da 1200 vatios. Es verdad, 100 por 12, 1200. Al suponer que se tiene un circuito en el que una tensión de 120 voltios impulsa una corriente de un amperio, ¿cuál es el valor de la potencia producida? Entonces, eh, esto es igual que cualquier ejercicio de física, uno lo va leyendo y en la medida que va leyendo va convirtiendo las palabras a variables. Por ejemplo, tensión B de 120 volts, 120 V, impulsa la corriente, corriente I de un amperio, un A. ¿Cuál es el valor de potencia? Inclusive se coloca la variable que nos están preguntando. Entonces, aplicando la ley de Watt se obtiene que P es igual a V por I, 120 por un amperio, le daría 120 vatios. Y la respuesta final es, el valor de la potencia será 120 vatios. Bueno, aquí entonces está la formulación que yo pueda hacer despeje de ecuaciones, ¿cierto? Entonces, en este caso, la formulación para el voltaje o la formulación para la corriente. Es decir, el voltaje depende de la potencia y la corriente depende de la potencia y el voltaje. ¿Mm? Aquí me habla pues que son de índole práctico, pero pues yo lo que sugiero es que la persona se acuerde de esos principios algebraicos que pues se le enseñaron en algún momento y pueda hacer lo que se llama un despeje de ecuaciones. Una lámpara tiene los siguientes datos en su placa, unas características de voltaje o tensión, 125 volts y una potencia de 100 vatios. ¿Cuál será su intensidad? Entonces lo que cogemos son los 100 vatios y lo dividimos en 125 y eso me da 0.8. Y bueno, aquí entonces me dice que la intensidad es 0.84. Entonces voy a utilizar aquí pues la herramienta de calculadora como por hacer algo de cálculo ahí sobre la situación. Recuérdese que Windows tiene pues diferentes calculadoras, en este caso está la científica, que es la que más utilizo. No habría necesidad, ¿cierto? Con una calculadora de tipo estándar también se podría hacer esta operación, ¿cierto? Que entonces es tener pues lo que son los 100 dividido 125. Ahí está, 0.8. Ok, entonces aquí, ¿por qué hice la operación? Porque sí tenía dudas si es que estos números son números que no deberían dar cifras adicionales. Entonces, en realidad la corriente es de 0.8 amperios, ¿listo? Cuando usted haga la lectura, cualquier cosa que le quede duda, pues haga las operaciones, ¿no? Bien, 1.4 leyes de Kirchhoff. Listo, entonces hagamos el uso de nuestra herramienta Read to Text. Para analizar circuitos eléctricos no basta con aplicar la ley de Ohm, es necesario utilizar otras herramientas para resolverlos completamente, como son las leyes de Kirchhoff. Estas leyes permiten obtener los valores de intensidad de corriente en ramas de un circuito y potencial eléctricos en cada punto del circuito. McAllister, 2020. Reciben su nombre en honor al físico alemán Gustav Kirchhoff y son fundamentales para analizar y resolver circuitos eléctricos. Para comenzar a usar las leyes de Kirchhoff, se debe familiarizar primero con las siguientes definiciones. De acuerdo con Vila Casado, 2008, 32. Ok, entonces miremos algunas de las definiciones que quieren que entendamos de las leyes de Kirchhoff. Nodo. Es el punto donde se conectan dos o más elementos de un circuito. En el esquema se ve un nodo, punto negro, o sea, este de acá, en el que se conectan 5 elementos de la A
a la E, rectángulos anaranjados, el cual se puede representar como se observa en la figura. Entonces tengo el esquema A y sería que como una conexión de tipo estrella, y aquí entonces también tengo la misma conexión, pero ya no tengo un solo nodo, sino que es la misma situación, pero con diferentes nodos. En este caso tengo tres puntos nodales en este caso. Dice, en circuitos se va a encontrar con esquemas como en el que presentan a continuación. Entonces, bueno, aquí tendría supuestamente un solo nodo, ¿cierto? Pero pues en realidad está dividido en dos nodos como tal. ¿Listo? Bueno, entonces aquí me dice un nodo es la unión entre la fuente y el voltaje, o sea, este de acá, entre bueno, aquí me está hablando, digámoslo aquí así. Un nodo sería este, que sería como el de el voltaje, la resistencia 3 4 y 5 que están en color amarillo, ¿sí? Y aquí lo identifican, ¿cierto? Este de acá. Otro sería la fuente y la resistencia. Y ese le colocan 2 y lo colocan con otro color. Este de acá, tengo resistencia 1 2 y 3 y lo llaman 3. Y en este de acá tengo la resistencia 2 4 y 5 y lo llaman 4, exactamente como se ve ahí en esa lectura que estábamos haciendo. Listo. Rama. La rama. Es el tramo de circuito eléctrico comprendido entre dos nodos consecutivos, es decir, las ramas son las conexiones entre nodos y pueden ser elementos de circuitos resistor, capacitor, fuente y otros. ¿Cuántas ramas hay en este esquema? Entonces, una rama sería la fuente. Entonces, depende de los elementos, ¿cierto? Otra, esta resistencia, otra. Entonces tendríamos 5 y 6. Y aquí me dice, tengo 6 ramas. Malla. Es un recorrido cerrado del circuito que resulta de recorrer el esquema eléctrico en un mismo sentido. Entonces, mire la siguiente situación. Aquí tengo una malla, que sería esta representación. La segunda malla es esta de acá y la tercera malla. ¿Listo? Ahí están bien. Aquí le faltó colocar uno, 2 y 3. Sería más o menos las tres mallas. Ejemplo. A continuación, un ejemplo para repasar lo observado en la figura. Se observa el circuito resistivo que tiene las siguientes características. Entonces, tiene 5 resistencias. A ver, vamos mirando la de 5 ohm, la de 10 ohm, la de 40 ohm, la de 15 ohm. ¿Listo? Ahí están. También podríamos estar verificando tres fuentes de fuerza electromotriz. Entonces está la de eh, 100 volt, la de 40 volt y la de 20 volt. Cuatro nodos. Aquí le colocaron nudos, pero cuatro nodos. Entonces sería, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Bueno, entonces digamos que sea el punto A. Entonces tengo A, B, C y D. Eso sería. ¿Qué me conecta a? La fuente de 100 voltios, la resistencia de 5 ohm y la resistencia de 20 ohm. ¿Qué me conecta a B? La resistencia de 5 ohm, la resistencia de 10 ohm y la resistencia de 40 ohm. ¿Qué me conecta C? La fuente de 40 volt, la resistencia de 10 ohm, la resistencia de 15 ohm. ¿Y que me conecta D? La fuente de 100 volt, la resistencia de 40 ohm, la fuente de 40 volt, perdón, de 20 volt. Listo. Ok. Me dice que tiene 6 ramas. Entonces, acuérdense que las ramas corresponden a los elementos. Entonces, aquí tendría una,
2, 3, 4, 5 y 6, que serían, esta es la misma, las dos fuentes, ¿sí? Esas serían las ramas. 6 corrientes en la rama, ¿sí? Porque pues son las corrientes que van a pasar por esas ramas. Y 7 mallas, ¿ok? Entonces, miremos, una, 2 y 3. Bueno, aquí yo vería 3 mallas. Bueno, vamos a ver si yo estoy mal. Ah, no hay una corrección. Debería haber una corrección de esta situación, porque yo creería que aquí tengo una malla que es un circuito cerrado y correspondería a decir que I1, I2 y I3 serían la misma corriente. La otra sería esta de acá y inclusive que detectan una fuente que sería I4 y I5 serían la misma corriente. Y esta de acá que sería la corriente de la malla como tal de 20 ohms, 10 ohms y 5 ohms, o sea, y 6 2 y 4, ¿sí? Entonces, bueno, en este caso hay que mirar que una de las corrientes se está oponiendo a las otras dos, ¿listo? Eso también hay que tenerlo en cuenta más adelante. Ley de intensidad. También es llamada ley de nodos o la ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces sería la ley de corrientes o la ley de intensidad. Dice, la suma algebraica de las corrientes que entran o salen en un nodo es cero. Vila, sí, 2008, página 32. De forma equivalente, la suma de todas las corrientes que entran a un nodo no es igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Entonces, obsérvese que está entrando I2 e I3 y está saliendo I1 e I4. ¿Listo? Matemáticamente esta ley se expresa de la siguiente manera, ¿no? Bueno, es la suma de las corrientes. Lógicamente, unas serán positivas y otras negativas. Yo hubiera colocado aquí más menos porque pues no se sabe, ¿no? Más menos. Pero sí es verdad. Aquí hay una notación que es la corriente última, que sería la corriente enésima del nodo. Entonces sería, bueno, aquí sería esta de acá, I mayúscula sub n. ¿Listo? Para los que están viendo la anotación. Y aquí, pues lógicamente se ve I sub 1, I sub 2, I sub 3 y I sub 4. Listo. Bueno, aquí me falta, esto es lo que quiero que no les pase porque uno por avanzar, aquí me falta la ley de tensiones. Entonces, hay dos leyes de Kirchhoff, una de corrientes, que es la que acabamos de ver, y en este momento vamos a ver la ley de tensiones. Listo. Ambas son iguales, ¿no? Porque me están diciendo que la sumatoria de la variable es igual a cero. Esta es la llamada segunda ley de Kirchhoff o la ley de mallas de Kirchhoff y dicta que la suma algebraica de las diferencias de potencial eléctrico o tensiones en una malla es cero. Vila, sí, 2008, página 32. Un enunciado alternativo es en una malla, la suma de todas las caídas de tensión, voltajes en las resistencias, es igual a la tensión suministrada, suma de todas las fuerzas electromotrices. Matemáticamente esta ley se expresa de la siguiente manera. Y entonces aquí tenemos, ¿sí? Un ejemplo de una malla con diferentes pues secciones que salen de esa malla. Los puntos focales de esa malla serían A, B, C y D. La corriente sería de menos a más, entonces la corriente iría en este sentido. Y lo que me está diciendo es que el voltaje de la fuente, ¿sí? Eh, menos el voltaje de la fuente es igual al voltaje de la resistencia 1, voltaje de la resistencia 2 y voltaje de la resistencia 3. Y aquí entonces está. Lo que también vamos a ver es que en este caso
podríamos decir que el voltaje de cada una de las resistencias, la suma de ellas tres, pues es energía consumida. Es igual a la energía entregada por la fuente. ¿Listo? Y aquí entonces me está diciendo que las tensiones presentes en la malla hasta la tensión enésima de la malla. ¿Listo? Aquí yo creería que el índice era B, aunque pues están hablando de la enésima. Ahora sí podemos continuar. Chequear cómo estamos de tiempo. Todavía tenemos alrededor de 15 minutos de grabación. Respuesta transitoria de circuitos de primer orden. Como se mencionó, las bobinas, los condensadores son elementos que no disipan potencia. Ellos almacenan energía en el campo. ¿Listo? Bueno, entonces utilicemos aquí nuestra tool ReaText. Debido a esta energía almacenada es posible encontrar voltajes y corrientes en circuitos que contengan bobinas y diagonal o condensadores sin estar conectados a ninguna fuente. A esta forma de respuesta se le conoce como respuesta natural o transitoria del circuito porque no depende de la fuente sino de la topología de conexión de los elementos acumuladores de energía. La forma más sencilla de respuesta natural se encuentra en los llamados circuitos de primer orden, que corresponden a circuitos que pueden ser reducidos a una resistencia en serie con una bobina, RL, o a una resistencia en serie con un condensador, RC. Las gráficas que siguen fueron tomadas y adaptadas del texto Análisis de circuitos en ingeniería de Hatton Kemmerly. Bueno, es Haidt and Kemmerly. ¿Listo? Si ustedes quieren, en las bibliotecas de el SENA, nosotros tenemos esos textos. Lógicamente, cuando ustedes consultan este tipo de textos, tienen que observar que los textos, ¿cómo lo expreso? Inclusive hay textos que se pueden describir como textos tecnológicos y textos científicos. La diferencia pues es la prioridad, mientras que la prioridad de uno como que es mostrar conexiones, mostrar requisitos de última tecnología, digamos, fotografías, conexionamiento, etcétera. El otro texto lo que me va a mostrar es una serie de procedimientos matemáticos y análisis matemático. Entonces, sí les recomiendo leerlo, pero también soy claro de que pues son diferentes y sugiero mucho que el texto que manejemos como tecnólogos pues sea un texto de tecnología, ¿sí? Sin querer desmeritar pues el otro texto. Aquí tenemos una resistencia y una inductancia y una capacitancia o un capacitor y una resistencia. ¿Mm? Eh, Recuérdese que el capacitor actuaría como una especie de fuente porque el capacitor daría energía a la resistencia, entonces él sería quien entregaría. En este caso, mire que es curioso porque no tenemos como una fuente, ¿no? ¿Sí? El voltaje en la resistencia sería el equivalente a entregarle a la inductancia, porque el elemento que consume ahí pues sería la inductancia en el primer caso. Entonces, mire el análisis de malla que se está haciendo en ambos casos. Lo primero es que en el primer caso, ¿sí? Que es el circuito de la bobina, me dice que hago la sumatoria de tensiones, mientras que en el de capacitancia hago la sumatoria de corrientes. Entonces, para que quede claro, ¿no? Aquí uno estoy haciendo sumatoria de tensiones, o sea, ley de tensiones, mientras que en el otro ley de corrientes. Ahora, expreso eso en términos de la ley de Ohm. La ley de Ohm sería ¿qué? R por I. ¿Mm? La primera. Y la inductancia sería L, y aquí viene, la corriente varía en el tiempo para la bobina. Entonces es la derivada de la corriente con respecto al tiempo. ¿Listo? Igual a cero. Y en el otro caso tendríamos la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje con respecto al tiempo y tendríamos que la corriente en la resistencia sería igual al voltaje
de entrada, que sería pues el valor de voltaje que entrega el capacitor sobre la resistencia. ¿Listo? Entonces, digamos que aquí habría un procedimiento que tal vez no conocemos, porque pues depende de la matemática con la que hemos trabajado, pero lo que me están diciendo es que la corriente en el tiempo es igual a una constante que multiplica a una exponencial, ¿m? Eh, menos, bueno, esos dos valores son exponentes. Esos dos valores son exponentes y aquí pareciera que fuera menos una resta, ¿no? La resistencia sobre la inductancia sería como el valor que conocen en la teoría como tau multiplicado por el tiempo. Y en el otro caso encontramos el voltaje. Entonces, mire la siguiente situación. Sumé voltajes para encontrar corriente en el primer caso y en el otro caso sumé corrientes perdón, sumé voltajes para encontrar corriente y sumé corrientes para encontrar voltaje. ¿Listo? Pero pues eso depende si estoy trabajando con una inductancia o si estoy trabajando con una capacitancia. ¿Listo? Bueno, de pronto sí falta un poquito de conocer cómo se hace la derivada, cómo se hace la solución de esa ecuación diferencial en ambos casos, ¿no? Bueno, toca en este momento, digamos que por la matemática que se está usando en esta parte inicial del curso, podríamos decir que se En ambos tiene casos, la fe, forma de onda es una exponencial decreciente que tiende a cero como era de esperarse, ya que la energía almacenada en la bobina o condensador es una cantidad finita que termina siendo transformada en calor en la resistencia. La rapidez con que esta respuesta desaparece se denomina constante de tiempo del circuito, y es igual a L diagonal R y a RC respectivamente. que está. El significado físico de se puede observar en la gráfica. Ok, bueno, excelente. Entonces, mira la siguiente situación. Cuando yo tengo ya la ecuación bien expresada, porque pues ahí es que esa exponencial tiene un exponente negativo. Lo primero es que el valor de la amplitud se ve reflejado acá. ¿Listo? Entonces, esa A, que es una constante, es la amplitud. Y después yo tengo la exponencial, pero como la exponencial tiene un exponente negativo, entonces viene decreciente. Y ese decrecimiento depende de tau, pero tau depende de, voy a devolverme un poquito arriba, aquí me están diciendo, para un caso tau es R sobre L y para el otro caso es R1 sobre R por C. ¿Listo? Y hacen el despeje de la situación ahí como tal y entonces pues al cambiar el despeje de la ecuación hay conversión de numerador y denominador. ¿Mm? Listo. Entonces ese es el tau que vemos acá. El tau que vemos acá. Perdón. Y aquí dice, la constante de tiempo del circuito es la rapidez del cambio de voltaje o corriente cuando el tiempo es igual a cero. Si la forma de respuesta fuera lineal, demoraría exactamente t segundos en caer a cero. Pero podemos observar que el voltaje o la corriente en el tiempo corresponden a valores de múltiplos de tau. Bueno, entonces quiero que observen la siguiente situación. Esta es una curva de descarga. Aquí. Esta es una curva de descarga. Si yo considero acá una linealización del asunto, pues entonces llego a tau. Tau es alrededor del 63% cuando estoy en carga, pero pues cuando estoy en descarga sería que 100% menos el 63%. Entonces, por eso observamos que aquí tengo el 37%. 37. Lógicamente aquí me está diciendo 37 amperios, claro, porque lo estamos haciendo sobre un 100%. Entonces, tau sería como en carga del 33%, pero aquí se refleja en el 63% en carga y 37% en descarga.
Y aquí viene la situación. Si yo divido 37 alrededor de 2, pues entonces veo un número cercano a este número de acá, aunque eso me daría 28 exacto, ¿no? Pero es más o menos la situación que se está presentando. Entonces, uno tiene que hacer los cálculos, es aquí así. Aquí hay un tiempo y pasa ese tiempo nuevamente. Y aquí tengo que hallar es que el valor en el cual, pasado ese tiempo, encuentro reflejo en el eje de la B de T o I de T. ¿Listo? Entonces ahí me dice 14 y después me dice 5. ¿Listo? Aquí me está hablando de que si yo sumo 37 más 14 más 5, entonces hagámoslo rápidamente en la calculadora. Crucémosla para acá. Como estamos de tiempo, ya casi vamos a acabar esta primera formación. Es más, la podríamos acabar ahí antes de entrar a fasores, que es un tema diferente. Me parece que hoy se avanzó bastante, ¿no? Punto 37 más punto 14 más punto 05. Enter. Sí, 0,56. No entiendo por qué me dice que. Dice, se puede observar que las constantes de tiempo ha disminuido en un 5% de su valor inicial y las constantes caen a un valor del 67% de su valor inicial. Es que no es 67, es 63%, que es uno menos este valor. Listo. Por esta razón se considera en la práctica como 5 veces tau para que la respuesta a transitoria ha decaído. Básicamente, digamos que no es como muy claro lo que están diciendo, pero pues lo voy a decir aquí así. Cuando carga un elemento, para llegar al 100% de su carga, ya ese elemento como tal, pues ha pasado 5 veces haber cargado el 63%, o sea, el tiempo de carga. Pero aquí lo están haciendo con el análisis de la descarga. ¿Listo? Yo creería que vamos a dejar ahí en Fasores este video de hoy. Vamos a ver si grabó la primera parte. Como siempre, muchas gracias por ver y sigan ahí esa lista de reproducción de nuestro curso Tecnología en Gestión Eficiente de la Energía. Muchas gracias.